Hola, soy Roberto Villegas. Bienvenido a ISO 9001 Fácil, el podcast en donde te compartiré una mezcla de información, experiencia y prácticas efectivas y específicas para ti que me escuchas y que por hacerlo ya eres parte del grupo de personas que me gusta llamar gente de calidad. Para este podcast, elijo y preparo cuidadosamente valiosos materiales e información, mismos que te compartiré con el fin de que no tengas que pasar por los mismos errores, tomar las mismas decisiones equivocadas, ni asumir los mismos costos que a menudo los profesionales y organizaciones asumen, principalmente debido a la falta de conocimiento y experiencia. De esta manera, espero contribuir a disminuir una curva de aprendizaje larga y costosa para ti, tal como la que tienen que pasar tantos profesionales y organizaciones en México y Latinoamérica. Y si eres parte de una pyme, este podcast es especialmente valioso para ti, ya que para las pymes en México y Latinoamérica, contar con personas realmente preparadas en el ámbito de la calidad y la productividad es crítico para elevar su competitividad tanto regional como globalmente. Este podcast no solamente es útil para dueños, directores y gerentes que toman decisiones acerca de un sistema de gestión de calidad, sino para cualquier persona que participa o tiene la responsabilidad de la coordinación de un proyecto de implementación y o de mantenimiento de un sistema de gestión de calidad. En cada episodio te darás cuenta que saber de ISO 9001 o en general saber de productividad y calidad y aplicarla a tu organización no tiene por qué ser algo tan complicado. Solamente tienes que tener la información adecuada, cosa que yo te acercaré, y tener un poco de sentido común. Así que te felicito por darte la oportunidad de escucharlo y te agradezco la confianza y el tiempo que me otorgas para seguir siendo una persona de calidad. Así que, comenzamos. Hola, me da mucho gusto que estés escuchando este nuevo episodio de ISO 9001 Fácil. En el episodio pasado les comentaba acerca de las descripciones de puesto y cómo estas no son un requisito para el sistema de gestión de calidad y cómo pueden evaluar si las descripciones de puesto son adecuadas para su sistema de gestión de calidad. Afortunadamente, eso generó respuesta de parte de ustedes en cuanto a comentarios, en el sentido de que les gustaría escuchar justamente por el mismo tema, pero ampliando hacia toda la documentación del sistema de gestión de calidad. ¿Qué tanto es suficiente? ¿Qué tanta información documentada es suficiente para nuestro sistema de gestión de calidad? Y hay muchos motivos para contar con información documentada, pero es importante determinar con mucha claridad qué información documentada debemos tener en nuestro sistema de gestión. Esto nos llevará a determinar también cuánta información documentada tener en el sistema y qué tan extensa debe ser. Así que, antes de pasar al tema de cuánta información documentada es suficiente en el sistema, mencionaré algunos motivos para contar con información documentada. Por ejemplo, al documentar la forma en que se desarrollan las actividades del sistema, nos permite alcanzarlas y mejorarlas. Al documentar, por lo tanto, se promueve la comunicación y los acuerdos entre los involucrados en las actividades que se documentan. Facilita el cumplimiento de los requisitos tener información documentada. Permite contar con evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001. Otro motivo para tener información documentada es contar con evidencia para verificar si lo que planificamos se ha llevado a cabo y si logramos los resultados esperados. Generar trazabilidad de los procesos. Pero además contar con información documentada facilita la comunicación y la transmisión de información. Permite difundir y preservar las experiencias de la organización. Finalmente, facilita la evaluación de la eficacia del sistema de gestión de calidad. Es importante saber que la norma ISO 9001 en su versión 2015 por primera vez no nos obliga a tener ningún documento específico. Sin embargo, también es importante recordar que la información documentada trae consigo ciertos beneficios como los que ya acabo de mencionar. Si aún no has implementado la norma, debes saber que hay dos tipos de información documentada. Aquella que es descriptiva de la forma en cómo funciona el sistema. Esta información documentada normalmente está incluida en manuales, procedimientos, diagramas de flujo, mapas de proceso, instructivos de trabajo, descripciones de puesto, manuales de operación, etc.
Entonces, dado que hasta la versión 2008 de la norma esta información documentada se le conocía como los documentos del sistema de gestión, es común que en las empresas se les siga diciendo documentos. Para esta información documentada, la nueva versión de la norma nos pide que sea mantenida. Dado que la empresa y su entorno va cambiando todo el tiempo, es necesario vigilar cuándo se requiere una actualización a su contenido porque describe la forma en que opera el sistema. Y el sistema debe adecuar su operación tomando en cuenta los cambios que se van dando tanto en la empresa como externo a la empresa. El segundo tipo de información documentada es la que evidencia que una actividad se ha llevado a cabo. Dado que hasta la versión 2008 de la norma a esta información documentada se le conocían como registros del sistema de gestión de calidad, es común que en las empresas se les siga diciendo registros. Ahora bien, esta información documentada, ¿en dónde podemos encontrarla? La podemos encontrar en formatos impresos o digitales, es decir, pueden ser formularios de captura digitales en un sistema o pueden ser registros generados por dispositivos recolectores de datos, por ejemplo, instrumentos de medición o de seguimiento para el control de los procesos. Pueden incluso ser registros audiovisuales como fotografías, video o audio. En todo caso, son registros que quedan como evidencia de que una actividad ha sido realizada y o que son evidencia del resultado de las actividades realizadas. Una vez entendido esto, podemos armar una lista de cada tipo de información documentada. Es muy fácil que puedas generar un listado de la información documentada tú mismo. Si quieres localizar la información documentada que deberás incluir en un documento como un manual o un procedimiento, simplemente busca en el texto de la norma qué información documentada debe mantenerse. Las palabras clave aquí son la palabra debe, que implica una obligación, y mantenerse, que implica la actualización del documento que contiene la información documentada cada que sea conveniente o necesario. Ahora bien, si lo que quieres es localizar la información documentada que deberás generar por medio de formatos y otros registros, simplemente busca en el texto de la norma qué información documentada debe conservarse. De esta vas a encontrar muchos más casos, vas a terminar con una lista mucho más extensa que de la información documentada que debe mantenerse. Ahora bien, para esta información normalmente deberás definir reglas para su distribución, acceso, recuperación y uso. Las palabras clave aquí son la palabra debe, que implica una obligación, y conservarse, que implican reglas para su generación, almacenamiento y preservación. Ambos tipos de información documentada deberán tener reglas para su conservación, disposición y para el control de sus cambios. Puedes encontrar un listado ya elaborado de ambos tipos de información documentada en las notas del episodio, aunque yo te sugiero que tú mismo hagas el ejercicio para que vayas observando el contexto en el que piden la información documentada en cada requisito. Hasta aquí todo bien, pareciera que no va a haber mayor problema al definir la documentación del sistema una vez teniendo estas listas. Sin embargo, a pesar de contar con ellas, en la práctica es muy común tener dudas sobre si generar o no más información documentada para nuestro sistema de gestión de calidad. Para cualquiera de los dos tipos de información documentada, es importante que siempre tengamos muy claro cuál es el propósito de dicha información. Si no puedes explicar claramente el propósito, va a ser importante cuestionar todo lo relacionado con esa información. Aquí es donde el enfoque a procesos nos puede ayudar mucho para empezar a dar un poco de claridad. Recuerda que toda la información documentada o describe una parte de los procesos o genera evidencia de que los procesos se realizan. Así, en el caso de la información documentada que describe actividades del sistema de gestión de calidad, es decir, manuales, procedimientos y otros documentos descriptivos, una buena práctica es que antes de generar nueva información documentada en el sistema, tengamos bien definidos los procesos del sistema de gestión de calidad. Con los procesos de nuestro sistema definidos, podemos empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué procesos requieren tener un procedimiento documentado? O cualquier otro tipo de información documentada descriptiva, por ejemplo, instructivos de trabajo, diagramas de flujo, etc. Es muy común que exista al menos un procedimiento para cada proceso, y apuesto a que cualquier auditor espera ver eso durante una auditoría. Pero recuerda que tampoco es obligatorio. ¿Qué hacer entonces? Te voy a comentar algo que yo hago con mis clientes en mis proyectos de implementación cuando doy consultoría, y tiene que ver con la definición de los procesos.
Esto que te voy a contar a menudo adelgaza la documentación del sistema. Por cierto, puedes escuchar una explicación mucho más detallada de cómo definir los procesos en el episodio 7 de ISO 9001 Fácil. Pero regresando al tema del día de hoy, lo que hacemos en estos proyectos de implementación con mis clientes es que decidimos qué actividades serán declaradas como procesos. Recordemos que las actividades de la empresa, para efecto de facilitar su entendimiento y su control, las agrupamos y les ponemos un nombre. Por ejemplo, tenemos actividades relacionadas con las ventas y solemos agruparlas en una función llamada ventas. Mismo caso con las actividades de fabricación, que solemos agruparlas en una función llamada, por ejemplo, producción. Así que iniciamos con un listado de funciones y a veces partimos de un organigrama ya existente, pero no es necesario. Es más, yo normalmente aconsejo que pensemos en cómo nos conviene agrupar las actividades sin tomar en cuenta el organigrama, porque a veces los organigramas existentes ya están viejos y no representan con veracidad cómo están agrupadas las actividades. La finalidad de esto es contar con una lista de funciones que tomaremos como base, como ya les había yo comentado. Luego revisamos si esas funciones son adecuadamente amplias en su alcance o si hay necesidad de dividirlas en varias funciones para hacerlas manejables en cuanto a su descripción posterior y en cuanto a su control también. No es lo mismo comprender y dar seguimiento y control a un proceso que al documentarlo me genera un procedimiento de 50 páginas que uno que genera un procedimiento de alrededor de 10, por ejemplo, ¿no? Es mucho más manejable. Entonces hacemos esta revisión para ver si hay necesidad de dividir alguno en diferentes procesos y tenemos nuestra primera lista de funciones. Y entonces es común que al hacer esta revisión de repente haya alguna función que sí se divida, por ejemplo, justamente la función de producción. Por poner un ejemplo, podríamos terminar en lugar de una función de producción, una función que se llame corte, otra que se llame ensamble, acabados y empaque, por ejemplo, ¿no? Una vez hecho esto, ya con mi lista de funciones, tenemos que asegurarnos qué funciones conviene declararlas como procesos dentro del sistema de gestión. Y es que para que las funciones estén definidas como un proceso, deben tener identificadas sus entradas, es decir, lo que requiero para ejecutar la función, ya sean esto materia, energía o información. ¿Y quién proveerá a cada entrada? También es importante. Por otro lado, en la contraparte es que tengo que definir las salidas de cada actividad, es decir, lo que resultará de la función una vez que ya fue ejecutada. Mismo caso, puede resultar materia, energía o información, y también hay que definir quién usará cada una de estas salidas, cada uno de estos resultados. Finalmente, no es todo para que yo lo pueda definir como un proceso que tenga entradas y salidas. También es necesario definir controles. Estos controles deben traducirse en dos cosas: en una medición del aspecto que vamos a controlar y en un valor de referencia contra el que vamos a comparar la medición que nos arroje la actividad de control. Esta comparación entre la medición y la medida de referencia nos permite verificar si el control se está cumpliendo. De esta forma, si estamos realizando una constante medición de los aspectos críticos de las actividades del proceso y verificamos las mediciones contra un valor de referencia, estamos haciendo un seguimiento a su desempeño. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con el hecho de documentarlo o no? Bueno, pues tiene que ver con que a menudo cuando estamos analizando una actividad, resulta que es muy sencilla y por su sencillez, porque hay muy pocas actividades en ella que se ejecutan o porque verdaderamente carece de la necesidad de contar con un control como el que describí anteriormente, resulta que no es funcional declararla como un proceso. Pero ¿en qué casos poner un control no arrojaría valor a la organización o en qué casos no se requeriría y solamente me va a generar información documentada en forma de registros que no me aportan nada, ni me aportan a la generación de mejoras o el valor que aportan es menor, de manera que tal vez me va a resultar más costoso, más oneroso dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a implementar un control con una medición que solo controlarla a través de políticas generales, por ejemplo? Y un ejemplo que yo les puedo mencionar real
extraído de las implementaciones con mis clientes de funciones que estaban en esta lista inicial y que al final no se declararon como un proceso en el sistema de gestión. Les puedo mencionar la función del mantenimiento para el equipo y las instalaciones. Lo que encontramos es que cuando estábamos definiendo los controles para esta función de mantenimiento y transformarla o declararla como un proceso en el sistema de gestión, nos dimos cuenta que era mucho más oneroso implementar el control y pensar en que íbamos a tener una actividad de medición justamente pues para darle un seguimiento y tenerlo bajo control, que simplemente hacer el reemplazo del equipo, debido a que el costo de reemplazo y la facilidad para hacer el reemplazo era tal que era más oneroso implementar un control. Eso es con respecto al equipo. Y con respecto a las instalaciones, que era otra parte de la función de mantenimiento que estábamos teniendo en mente, simplemente esa función de mantenimiento de las instalaciones se estaba contratando por medio de actividades tercerizadas. Así que ese es un caso real de cómo una función en donde inicialmente teníamos la idea de declararla como un proceso en el sistema de gestión y que nos hubiera generado en consecuencia una serie de información documentada, terminó por declararse solamente como una política. Si se documentaron ciertas reglas sobre esa función, pero terminó siendo algo muy sencillo y nos permitió adelgazar la documentación del sistema de gestión de calidad. Obviamente estamos ante una decisión práctica y de uso de recursos en la que hay que revisar cada caso, porque aquí lo que estamos evaluando es si le asignamos recursos a las actividades de seguimiento, y esto solo lo pueden determinar de forma interna los que más conocen la actividad. Debe de estar soportada por datos de preferencia, es decir, no es recomendable simplemente eliminar de un plumazo de nuestra lista de procesos una actividad y dejarlo como una función no controlada por medio de una medición si no tenemos datos que lo soporten. En todo caso, la dirección y los expertos involucrados deberán estar de acuerdo con la decisión y deberán considerar que no todos los procesos de un sistema de gestión de calidad representan el mismo nivel de riesgo para la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos. Y ante la existencia de un riesgo, los efectos potenciales de los riesgos no son los mismos para todas las organizaciones, por lo que la propia organización es responsable de la aplicación del pensamiento basado en riesgos y de las acciones que toma para abordar los riesgos, incluyendo si mantiene información documentada del proceso o si conserva o no información documentada como evidencia de su determinación de riesgos. Así que mi consejo es que debes observar si una actividad será controlada con al menos una medición o no, considerando el riesgo que representa ejecutarla sin un control y sin una medición, es decir, sin un seguimiento a su desempeño. Es posible que algunas funciones no se declaren como un proceso y al mismo tiempo podrían documentarse de forma menos extensa, como ya lo mencioné. Pero si se declaran como un proceso, lo que yo suelo hacer en los proyectos de implementación es sugerir la creación de un procedimiento para cada proceso. En él se deben incluir o se deben documentar qué controles se implementarán o se deben documentar los que ya existen. Si la actividad no se declarará como un proceso, significa que no se generarán controles ni mediciones, entonces la actividad usualmente se documenta como un documento política, que incluye las reglas de información general que conviene tener en cuenta para la función que se documenta, así como la determinación de quién es responsable vigilar el cumplimiento de esta política que estamos documentando. Pero también es válido no generar ningún procedimiento a pesar de que la actividad esté definida como un proceso. Bastaría con tener definidas en algún lugar las entradas, sus proveedores, las salidas, sus usuarios, es decir, el usuario de cada salida, y los controles del proceso. Tal vez para ciertas actividades que requieren una descripción de tareas detalladas, puedes incluir instructivos de trabajo. Otra opción podría ser reemplazar los procedimientos con diagramas de flujo. O tal vez quieras considerar generar videos que describen cómo se realiza el proceso. ¿Alguna vez has visto un tutorial en YouTube sobre cómo hacer algo? Pues es lo mismo. Hoy existen servicios que te pueden apoyar en la generación de contenidos audiovisuales que cada vez son más baratos. No necesitas asignar a una cantidad
extraordinariamente alta de recursos para generar un documento audiovisual. Además, considera que la gente usualmente prefiere ver un video antes que leer un documento. La contraparte es que deberás tomar en cuenta que la forma en cómo está diseñado tu documento audiovisual debe ser fácilmente editable porque podría requerir modificaciones futuras. En realidad la forma de documentar es completamente abierta a las ideas y necesidades y a las capacidades de la organización. Toma en cuenta las competencias del personal a la hora de documentar. Normalmente el personal que tiene competencia alta requiere consultar menos un documento descriptivo, dado su dominio del proceso. Pero lo contrario también es cierto. Alguien que aún no es tan competente en la actividad que desempeña o que es nuevo en la actividad que desempeña puede requerir consultar un procedimiento o documento equivalente de forma más frecuente. No sería equivocado decidir que un proceso se documenta de una forma más bien general, dada la competencia del personal, pero que luego existan cambios en la organización que te obliguen a detallarlo más, debido a que en la organización, por ejemplo, ingresó personal nuevo que va a conocer el proceso y sus controles por primera vez. Una empresa con alta rotación normalmente va a querer documentar con mayor detalle más actividades de su operación que una que tiene una plantilla de personal muy estable y de años de experiencia, por lo mismo que acabo de mencionar antes. Recuerda que el sistema sufre cambios, así que no asumas que la extensión y el detalle de la documentación que este año te sirve será igual para el año siguiente. Tienes que estar en constante revisión de tu documentación. Tampoco es cierto que a medida que pasa más tiempo, la documentación necesariamente tiene que crecer o tiene que ampliarse en su detalle. Puede ser lo contrario. Depende de los cambios que se presenten en la empresa, en sus procesos, en el mercado, en el personal, en la tecnología que se usa para ejecutar los procesos, en los requisitos que deben cumplirse, entre otros aspectos. Con respecto a la información documentada que se debe conservar, toma en cuenta lo siguiente. Es común que se genere información que nadie usa. Revisa constantemente para qué se genera cada dato de cada formato. Elimina formatos y otros registros que dupliquen el registro de un mismo dato o grupo de datos. A veces, la gente genera reportes para prevenir que alguien más falle en la generación de datos, o empiezan a generar un reporte de forma permanente a raíz de que les dieron la instrucción de generarlo porque lo iban a usar una vez y entonces se quedan generándolo para siempre cuando en realidad no es necesario. Esto genera desperdicio de tiempo y si alguien está generando datos que no le correspondería generar porque se está cubriendo la espalda, también hace que la gente que realmente tiene la responsabilidad de generar los datos eventualmente hasta dejen de generarlos debido a que ya alguien más lo está haciendo. Si este cambio en la responsabilidad de la generación de datos no fue un acuerdo, puede provocar fallas en la comunicación de la información o en los resultados de un proceso, porque los que dejan de generar datos pueden dejar de realizar también cierto seguimiento o de ejercer control sobre algún aspecto del proceso sin darse cuenta. También puede suceder que ciertos datos no están siendo generados porque no se asigna a nadie la responsabilidad para generarlos. Cuando hay cambios en el sistema o cuando estás definiendo los procesos, las actividades que están relacionadas con la generación de datos, especialmente aquellas que están ya en la frontera de un proceso y otro, es decir, las que tienen que ver con entrega o recepción de información, deben de cuidarse mucho porque pueden generar duplicidad en la generación de los datos o falta de responsabilidad asignada sobre la generación de la información documentada. Ahora bien, considera lo siguiente con respecto a los formatos. Hay una forma de darte cuenta muy sencilla de si tus formatos están bien diseñados o no. Si un formato tiene anotaciones al calce, significa que requiere ser analizado para considerar la adición de campos, y por el contrario, si un formato presenta todo el tiempo campos que no se llenan, también requiere que se analice para considerar la eliminación de campos. Normalmente los datos deberían ser generados por las personas que realizan las actividades en el momento en el que se realizan las actividades, y deberían existir actividades de revisión de información de estos datos que se están generando.
Si no se está generando información con los datos, podrías tomar decisiones no informadas sobre la actividad y va a ser difícil que sepas qué tienes que hacer para mejorar su desempeño o para tener la actividad bajo control. O en todo caso, si lo puedes decidir aún sin datos, vas a estar en el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Ahora vámonos al otro extremo. No es que no tenga datos, la información se genera, pero no se usa para la toma de decisiones. Y es tanto como si no se generara. Yo escucho de forma muy común la queja de los colaboradores en el sentido de, oye, me cuesta tanto trabajo generar los datos y le dediqué tanto tiempo a entender qué es lo que tenía que generar y a acostumbrar a mi gente a mi equipo a que generara los datos, y ahora que ya los generamos, nunca los revisan. Obviamente, eventualmente la gente deja de generarlos porque se da cuenta de que no se revisan. Entonces, es importante que si estás generando los datos, se usen para su análisis. Toma en cuenta todo esto para la determinación de cuánta información documentada se genera a través de los registros del sistema, porque además va a ser conservada. Y entonces, si generas información superflua, vas a generar un archivo que nadie va a usar. Un archivo de información que nadie va a usar. Debo recalcar algo importante. La extensión de la información documentada la decide la propia organización, no la deciden los auditores. La forma en que se documenta la información también lo decide la organización, no lo deciden los auditores. Solo asegúrate de que la información documentada que incluyes en tu sistema cubra al menos la información documentada obligatoria que es señalada por la norma ISO 9001. Revisa tu sistema con el listado de información documentada obligatoria ahí en tu mano, tanto la que debe mantenerse en documentos como la que debe conservarse en registros. Ahora bien, mencionamos información documentada que está contenida en ciertos documentos muy comunes, por ejemplo el manual de calidad. Con respecto al manual, ya no es obligatorio. Dijimos que no hay ni un solo documento que sea obligatorio y el manual de calidad no es la excepción. Sin embargo, aunque ya no es obligatorio, su función es ofrecer una vista general del funcionamiento del sistema y puede ser muy útil para mostrarlo a clientes, a auditores o a autoridades regulatorias. No hay una fórmula que sirva para todos en cuanto al diseño del manual. Puede haber manuales hasta de menos de 5 páginas y otros que incluyen los procedimientos como parte de su contenido y que hace que sean manuales de muchas páginas. Hay organizaciones que, por ejemplo, cuentan con un solo manual y hay organizaciones que cuentan con un manual por cada una de las ubicaciones que están incluidas dentro del alcance del sistema. Todo esto, la organización es quien determina cómo es la mejor manera de acuerdo a las necesidades en su empresa. Otro tipo de documentos o de información documentada es los diagramas de flujo, los mapas de proceso. Considera su uso siempre que facilite la descripción y por lo tanto el entendimiento de la actividad que describe. Considera que para algunas personas es más sencillo consultar información gráfica, como esta de los diagramas de flujo y los mapas de procesos, que la información descriptiva, por ejemplo la de un procedimiento o la de un instructivo de trabajo. Sin embargo, si vas a usar diagramas de flujo, elige una convención para su construcción antes de iniciar con su desarrollo, para evitar generar diagramas complicados, mal diseñados y difíciles de entender. Te recomiendo la notación BPMN o Business Process Management Notation, que es el primer estándar mundial que existe para la generación de diagramas de flujo, que por cierto ahora ya no es un estándar nuevo porque comenzó por ahí de 2005, 2006 si estoy bien en cuanto a las fechas. Ahora ya es un estándar mucho más usado y es excelente para poder describir las actividades de un proceso de forma gráfica. No olvides que debes identificar cualquier información documentada de origen externo que sea necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, para lo cual debes definir reglas para su identificación y control. Por último, una última observación es que en algunas partes de la norma ISO 9000 se hace referencia a información en lugar de a información documentada. No hay ningún requisito que indique que esa información se tenga que documentar. Si solo dice información
y no dice información documentada, no hay obligatoriedad de tenerlo documentado. En esos casos, la organización puede decidir si es necesario documentarlo o no, o si es conveniente mantener información documentada. Por ejemplo, en la cláusula 4.1 se menciona que la organización debe realizar el seguimiento y revisión de la información derivada de las cuestiones internas y externas consideradas para la comprensión de la organización y su entorno. Sin embargo, no indica que dicha información deba ser mantenida o conservada. Ese es un ejemplo de cómo la norma puede decir solamente información y no información documentada, y no estamos obligados a conservarla de manera documentada. Pues estos son algunos tips, espero que te sirvan. Coméntame, por favor, puedes dejarme un mensaje de voz directamente en la página iso9001facil.com, o puedes escribirme a través de LinkedIn o por medio del correo. Tú utiliza el medio que sea más amigable para ti. Platícame un poco si en tu sistema de gestión de calidad hay oportunidades de adelgazar la documentación del sistema, o a qué retos te has enfrentado con respecto a la información documentada. En este capítulo no tratamos nada acerca de cómo controlar la información documentada, ya hablaremos posteriormente en otro capítulo acerca de este tema. Pero ahí están algunos consejos para aquellos que pidieron información sobre cómo lograr tener claro qué tanta información documentada incluir en tu sistema de gestión de calidad. Gracias, hasta el próximo episodio y no olvides vivir una vida llena de calidad. Esto fue ISO 9001 Fácil, el podcast donde aprendes acerca de la norma ISO 9000 y de todos los temas relacionados con ella de una forma clara y sencilla. Gracias y hasta el siguiente episodio.